Buenas tardes, chicos. A ver, voy a hacer un par de declaraciones con respecto a los dos últimos trabajos prácticos, el práctico número 10 y el práctico número 11, sobre la antigua Grecia y sobre la antigua Roma. Estas dos civilizaciones que forman parte justamente de las civilizaciones occidentales, y que de alguna manera, como yo les especifiqué en cada uno de los trabajos, tienen unas ciertas características que las sociedades actuales retomamos y las adaptamos de acuerdo justamente a nuestras necesidades, idiosincrasias políticas. Entonces, eh, justamente estos dos trabajos prácticos tienen relación en función de que pensamos a la idea de la democracia y pensamos la idea de los gobiernos representativos, que es justamente ese legado que nos permitieron conformar el sistema político actual, tanto en la Argentina como en otros países. Ahora, con respecto a la democracia ateniense, yo les había mandado a realizar o completar un cuadro sinóptico a partir de dos videos de Why Democracy, que es justamente un video que de alguna manera nos ayudan a pensar en esa diferenciación, ¿no? De gobiernos democráticos y gobiernos de representación política como la actualidad. En cuanto al cuadro, yo les había hecho como una llamada, una nota abajo y les había puesto que hay datos en que ustedes van a tener que buscar información o en la web o en algún libro de textos de ciencias sociales, o en algún libro que ustedes tengan que hable justamente sobre la democracia actual y las pasadas. Entonces, no iban a encontrar todas las respuestas, ¿se entiende? En los videos. Yo justamente les había marcado una serie de puntos que tenían que tener en cuenta en el video, en los videos, pero les había aclarado justamente que no todas las respuestas las van a encontrar en ellos. Entonces hay que tomarse el trabajo de buscar esa información y poder completar esos espacios. ¿Por qué es necesario? Porque justamente en función de completar ese cuadro y en función de lo que ustedes busquen como información van a poder responder el punto 3. Aquellos que no buscaron esa información y, por ejemplo, en la parte donde decían quiénes son los que son ciudadanos en Atenas, quiénes son ciudadanos en la Argentina, muchos pusieron todos, cuando en realidad no son todos. En Atenas no son todos ciudadanos, no eran todos ciudadanos. Habían excluidos. Justamente en la parte del cuadro que decía quiénes son los que están excluidos, eh, había que completarlo, pero también ustedes pusieron algunos, no todos, pusieron ninguno. Y no, en ese fragmento, esos dos puntos, hay que tenerlos en cuenta y buscar la información, porque si no, no van a poder responder el punto 3. El punto 3 es como, si bien ustedes pueden elegir, ¿no? Con cuál de los dos sistemas de gobierno preferirían vivir, eh, en función obviamente de su experiencia, su corta experiencia de vida y de lo que escuchan hablar quizás de sus familiares, con cuál de los dos sistemas preferiría vivir y en función también de lo que ustedes leyeron, solo lo van a poder resolver y decidir en función justamente de esas dos características que yo les estoy mencionando. Entonces estaría bueno que se tomen el trabajo y busquen esa información que es importante para poder resolver el punto 3, porque si no el punto 3 ustedes, la mayoría van a decir, ah, bueno, nos gustó la democracia ateniense, pero la democracia ateniense tenía ciertas falencias, por eso siempre les pongo yo, en ese punto le puse cuáles son las limitaciones. Si vos elegiste la democracia ateniense, ¿cuáles son las limitaciones de participar de un sistema de gobierno democrático como el de Atenas? Y lo mismo pasa con el sistema representativo. Que tenemos en la actualidad. Si vos elegís ese sistema representativo, ¿qué limitaciones encontrás en ese sistema? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los gobiernos actuales o nosotros como ciudadanos en este sistema representativo? Entonces, hay preguntas a ver, que no son sacadas de texto solamente. Hay preguntas que son para reflexionar, para pensar, y no es que yo voy a calificar como piensan. Yo voy justamente además porque ni siquiera estamos calificando, pero sí voy a tener en cuenta esta idea de cómo ustedes retoman la información, la hacen propia, además de hacerla propia, cómo también toman su propia experiencia, ¿eh? Como para poder armar un breve discurso, un breve argumento del por qué están tomando esto y no aquello, por qué eligen esto y no aquello, ¿se entiende? Entonces, uno lo que tiene en cuenta siempre es eso, cómo ustedes, con la información que tienen, con la nueva información que van a adquirir,
Pueden armar un nuevo discurso o lo siguen manteniendo, lo siguen, ratificando. Entonces, de eso se trata, creo, la educación, justamente, de que ustedes puedan eh, cambiar de ideas y si no cambian de ideas, poder encontrar los argumentos para fundamentar las que ya poseen. Entonces está bueno que lo hagan y no piensen que siempre el profe les va a dar textos para que corten y peguen. Quizás yo no soy de esas profesoras y no me gusta, podré haberlas hecho a lo largo de este año algún tipo de esa actividad, pero porque por ahí es necesario que ustedes recuerden algunos aspectos que necesitan justamente priorizar para el año que viene, pero la mayoría de mis preguntas siempre son para reflexionar. Lo mismo pasa con el TP del Antiguo Egipto, perdón, del Antiguo Egipto, de Antigua Roma, porque también pensamos al sistema representativo en función de lo que vamos a reflexionar. Gran parte de ese trabajo práctico sirve para pensar, eh, no solamente ver un videíto y, bueno, nos gustó cómo lo mataron a Julio César. No, en realidad no está bueno ver eso, pero ¿por qué lo mataron? Es la cuestión. ¿Qué es lo que llevó a que en el Senado mismo se lo haya asesinado de esa manera, como lo filma el director? El director no es que quiso filmar una escena de violencia y de sangre y muerte. Lejos de sí, lo que está filmando es justamente en los alrededores quienes participan de esa conspiración, de ese plan, que son justamente esos patricios, que si ustedes leyeron la presentación son los grandes poseedores de tierra, son los mayores poseedores también de riqueza, pero son los que se creen los que tienen mayor poder, incluso es una aristocracia, forman parte de una aristocracia, es decir, un grupo de mejores. Pero ¿cuán mejores pueden ser si arman un plan conspirativo para asesinar a una persona? ¿eh? Pensando justamente que ese plan deviene de la dictadura que comienzan a hacer con Julio César, y una dictadura de tipo vitalicia, es decir, que él se va a instaurar en el poder como un dictador que ya no va a durar 6 meses, como nosotros habíamos leído en la presentación, si es que leyeron la presentación. Si va a ser vitalicia, significa que va a durar toda la vida. Entonces, por eso digo que hay que pensar, a veces los profes no hacemos, yo por ejemplo, no hago tanto cronología histórica, pero sí lo que tiendo a hacer es que los procesos estén de alguna manera conectados, hilados, de que ustedes puedan hacer justamente esas asociaciones. Por eso yo les pregunto cuál es la conexión entre el hecho que ustedes ven en la escena del crimen de Julio César con la dictadura que quiere implementar en Roma en ese periodo, antes de la caída de la República. ¿Se entiende? Ahora, también tienen un texto como para poder leer, que es el de los caminos. Vieron que yo les dije, busquen a ver este refrán, todos los caminos conducen a Roma. Y no, no es que quiero conocer el refrán porque yo lo sé el refrán, o sea, no ese es el objetivo, ni tampoco ustedes, bueno, lo voy a usar el día de mañana. Sí, lo van a usar si quieren algún día, pero la idea es por qué los romanos tenían la necesidad de construir caminos. Y cuál es la relación entre esos caminos y la mayor debilidad que tenía Roma. ¿eh? Si ustedes leyeron el apartado de el ejército dentro de la presentación, fíjense que Roma ha sido una civilización netamente conquistadora, o sea, se ha expandido en los 3 periodos de tiempo, tanto en la monarquía, en la república como en el imperio. Solo en breve fragmento de su historia no se han producido guerras expansivas o no se han producido justamente campañas de expansión, pero solo en breves momentos. Entonces, una de las debilidades, quizá la mayor debilidad, era poder controlar un territorio extenso. ¿Cómo haces para controlar un territorio tan extenso que año tras año y pasando etapas de gobierno se iba expandiendo? ¿Cómo haces para controlarlo? para, para, para mantener la tributación. Porque acuérdense que estamos hablando de gobiernos tributarios, y ya lo estamos hablando del Antiguo Egipto. Son gobiernos tributarios, todos los gobiernos que se expanden, que necesitan justamente de la producción ajena. ¿m? Y sobre todo pensando, si ustedes leyeron el apartado de esclavitud, pensando que es un gobierno, perdón, una civilización esclavista la romana, como la de la antigua Grecia. Si es una civilización esclavista que necesita de esclavos para el trabajo agrícola, para el trabajo en el campo, porque en el campo sirve para mantener justamente para mantener mucha gente,
produce justamente aquellos elementos para el consumo diario, necesitan sí o sí esclavos. Entonces, si necesitan sí o sí esclavos, necesitan expandirse para poder generarlos. Entonces, eh, eso que es característica principal de los romanos, como la expansión, es lo que justamente va a marcar el puntapié inicial de la caída de Roma. Su propia debilidad a la hora de poder controlar los territorios. ¿Mm? Entonces, la idea es que no busquen siempre, yo como profe les puedo aconsejar esto, no busquen siempre las respuestas en los textos. Los textos nos ayudan, pero también nos ayudan a pensar. ¿Eh? Las respuestas a veces las tenemos nosotros, a partir de lo que pensamos con la información propia y con la información que nos suministran los docentes, en este caso, cuando les damos un texto para leer, un documento o una fuente para leer. Entonces, crean en ustedes, crean en que pueden tener algo de veracidad lo que ustedes están diciendo y los textos que nos ayuden para fundamentar eso que nosotros queremos armar, ese discurso que queremos armar o esa argumentación que queremos armar. ¿Mm? Esa es la recomendación que les hago como profe y este justamente será mi último video, creo que previo al Zoom que supongo que vamos a tener la semana que viene como cierre del año. Pero bueno, espero que haya quedado claro cada uno de estos dos últimos trabajos para que lo puedan resolver de la mejor manera posible. Y por otro lado, que la semana que viene, como ya les dije, será el cierre de, el ciclo lectivo para muchos de ustedes que han estado pendientes, conectados y que seguramente tienen unos logros esperados de acuerdo a la trayectoria avanzada. Aquellos que tengan trayectorias en proceso, que hayan entregado pocos trabajos prácticos, de que no hayan estado conectados del todo con nosotros, con los profes, seguramente tendrán una trayectoria que continúe hasta mediados de diciembre y por qué no hasta febrero o marzo, y para aquellos que tuvieron una trayectoria discontinua, es decir, que no hubo una conexión, no hubo una participación, no hubo un mensaje entre la profe y ustedes, para ellos justamente será una trayectoria discontinua y por tanto seguramente van a tener un plan acompañado hasta abril del año que viene, con un ciclo bimodal, es decir, doble, ciclo 2020, ciclo 2021. Así que bueno, me despido de hacerles videos, espero que haya sido claro, y les deseo lo mejor si es que no nos vemos en el Zoom, que espero que sí. Bueno, nos vemos entonces, y si no, que tengan buen año.